significa principalmente un proyecto precisamente alternativo, un proyecto civilizatorio, cultural alternativo, pero también lo comunitario significa, digamos, otro alcance, el sujeto colectivo, la democracia comunitaria. Implica no solamente el pluralismo jurídico y en eso la incorporación de la administración, de la jurisdicción indígena, originario, campesino, implica la economía comunitaria, sino que lo comunitario precisamente está estableciendo definitivamente una superación a esa forma capitalista, forma moderna, que se ha basado fundamentalmente en la construcción de un modelo que se ha basado en la valorización dineraria, pero también se ha basado fundamentalmente en el consumo y en la individualización. Entonces lo comunitario es una perspectiva distinta desde la interpretación de lo que es la cohesión social. Entonces eso es lo comunitario. Y ese Estado plurinacional comunitario es definitivamente una ruptura con el Estado moderno, con el Estado-nación, y hemos entrado definitivamente a una transformación institucional. La nueva Constitución Política del Estado nos obliga a realizar una transformación institucional y a profundizar la democracia participativa a partir de una nueva relación entre el Estado y la sociedad. Aquí tenemos que remarcar a lo que nos obliga la Constitución. La Constitución nos está obligando a una transformación institucional. Y la transformación institucional significa crear otro mapa institucional, es abolir las instituciones que hemos heredado del liberalismo, del neoliberalismo, pero también de la colonia. Es decir, estamos rompiendo con toda esa institucionalidad, con lo que significa la institucionalidad, sus normas, sus formas administrativas, su racionalidad administrativa. Estamos rompiendo con eso, estamos avanzando a una gestión pública plurinacional, comunitaria e intercultural. Y esto significa el pluralismo jurídico, pero también el pluralismo normativo, el pluralismo administrativo y el pluralismo de las gestiones. Entonces, esto implica pensar la institucionalidad de otra manera en el contexto que plantea la Constitución, en el contexto de la democracia participativa. Por si acaso, tiene que quedar claro que no somos una democracia representativa solamente, sino fundamentalmente somos una democracia participativa. Entonces aquí se establece una relación distinta entre Estado y sociedad. El Estado ya no es el que está arriba de la sociedad, el Estado sencillamente es un instrumento de la sociedad. Aquí la sociedad es todo. Aquí tenemos que hablar de una sociedad integral, que se te ha tragado definitivamente al Estado. Entonces aquí la participación es fundamental, como dice la Constitución. La participación es precisamente la construcción colectiva de la política, de la decisión política, de la construcción colectiva de las leyes, la construcción colectiva de la gestión pública y el control social en toditos los niveles. Entonces eso implica no solamente una democracia participativa, sino otra forma de gestión y otra forma de institucionalidad. Como verán, esto significa no solamente transformaciones institucionales, sino transformaciones económico-políticas, culturales, sustantivas en todo el terreno. Entonces, el alcance precisamente del Estado plurinacional comunitario es este. Las autonomías son la expresión viva del pluralismo político, el pluralismo económico, cultural y social. Destacan las autonomías indígenas y aquellas plasman el carácter plurinacional del nuevo Estado. Pero también hay otro alcance. No se olviden que la Constituyente ha incorporado en la Constitución una reivindicación regional que podemos leerla desde dos perspectivas, desde la perspectiva radical de la descentralización administrativo-política, pero también desde la perspectiva de la participación. Y nosotros como constituyentes hemos ofrecido una alternativa, una lectura muy reducida de lo que era la autonomía desde las capitales departamentales. Ellos comprendían que la autonomía tenía que restringirse al departamento, pero en realidad estaban pensando en el manejo de los recursos, pero no estaban pensando en realidad desde los códigos, desde la significancia y los alcances que implican las autonomías. Y a partir precisamente de lo que dice el primer artículo de la Constitución, que nos movemos en un pluralismo político, económico, cultural y social, hemos pensado un pluralismo autonómico. Y el pluralismo autonómico significa eso, es decir, hay muchas formas de autonomía, hay muchas formas de descentralización, y hay muchas formas de participar descentralizadamente en la gestión autonómica. Hay autonomías departamentales, hay autonomías
municipales, pero también hay autonomías regionales. Se pueden conformar regiones a partir precisamente de la voluntad política de los municipios y de las provincias. Y hay autonomías indígenas. Lo más importante aquí son las autonomías indígenas desde mi perspectiva, porque las autonomías indígenas están plasmando el carácter del Estado plurinacional. Entonces, fíjense, esto implica precisamente un régimen competencial bastante complejo, un régimen competencial donde tenemos competencias privativas y exclusivas estratégicas por parte del nivel central, pero también tenemos competencias exclusivas de todos los niveles autonómicos y competencias compartidas y concurrentes. Pero ahí no queda todo. Es decir, tenemos un mapa bastante complejo de las competencias, donde las competencias estratégicas se hace cargo el nivel central, las competencias económicas los niveles departamentales, las competencias socioeconómicas los niveles municipales y las autonomías indígenas se hacen cargo de un conjunto de competencias que implican la descolonización, que implican la construcción y la consolidación de la identidad, pero además de otras perspectivas alternativas a los desarrollos. Entonces, esto, fíjense, es una propuesta autonómica en el verdadero sentido de la palabra, porque no se trata, como la autonomía española, sencillamente de competencias, sino en este caso de competencias que están trabajando directamente en tareas concretas y operativas en la descolonización, en la participación, en la construcción de un Estado plurinacional, comunitario y autonómico. Entonces, aquí las competencias, el hacerse cargo de las competencias significa eso, transformación, cambio, transitar en la transformación y por lo tanto producir transformaciones institucionales importantes, locales, regionales y obviamente en todo el Estado, este Estado nuevo. La Constitución nos obliga a realizar profundas transformaciones, de lo nacional a lo plurinacional, del individualismo a lo comunitario, del centralismo a la descentralización. Entonces, fíjense cómo de alguna manera podemos nosotros interpretar y concebir la Constitución a partir precisamente de estos elementos. Estamos hablando de un Estado bastante complejo, de una composición compleja de la Constitución. Y la Constitución nos está planteando transformaciones, fíjense, de lo nacional a lo plurinacional, transformación de lo individual a lo comunitario, transformaciones del centralismo a una descentralización fuerte con varios ejes de descentralización y obviamente, como he hablado antes, de transformaciones económicas que implican alternativas al capitalismo y a la modernidad, pero además implican fundamentalmente una transición bastante compleja que nos muestra otra perspectiva, otro horizonte que ya no es economicista, porque la dimensión ecológica interpretarla desde una perspectiva, desde la perspectiva de las teorías de la complejidad.